Bien, la hora del tax. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Eduardo? Un fin de Muy semana bien, nuevamente. muy ¿Cómo bien estamos? también. Saludamos aquí a nuestros auditores que ya nos están siguiendo en las plataformas de YouTube, de Spotify también. Así que agradecemos las visualizaciones, sobre todo el tema último que fue polémico de donaciones. Parece que tuvo buena llegada. Sí, tuvimos una cantidad importante de más de 2.000 Más de 2000. reproducciones, lo que hizo Sí. que se pasáramos a ser virales. ¿Ah? Así que, no, súper bien. Espero que le haya servido mucho a los oyentes, porque en realidad habían varios temas interesantes que conversamos y discutimos ahí Sí. y que se pueden seguir profundizando quizás más adelante en algún otro programa. Pero bien, pues digamos, y hemos seguido avanzando. La semana pasada igual tuvimos una muy buena acogida, no como la anterior, pero igual tuvimos hartas visitas y gente que nos está viendo. Y bueno, sí, hoy día la novedad son los temporales. ¿Cómo están por esa zona, Eduardo? Aquí en Punta Arenas estamos bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, qué bueno. No, acá en Santiago y la zona central está complicado. Ha habido víctimas y con mucho viento y lluvia, así que, bueno, es parte del cambio climático, ¿cierto? Así que, Sí, bueno, nosotros esos temporales que le llamamos nosotros con viento y lluvia prácticamente estamos acostumbrados. Los mm, árboles aquí resisten, porque en realidad hemos tenido hasta rayas de 180 kilómetros por hora, pero bueno, estamos en la zona austral donde prácticamente 3 meses durante el año tenemos viento. Entonces, es una costumbre y el que no aguanta, bueno, se va al estrecho nomás, como decimos nosotros, pero claro. el, pero la zona central no, pues la zona central, Santiago y alrededores no es costumbre y por eso muchos árboles cayeron y provocaron todos los problemas que está pasando la ciudad. Sí. Ahora, también ha habido temporales en el mundo tributario. Esta ha Oye, sido sí, una... está, bueno, sigue siendo, hemos tenido hartas ¿Ah? novedades y, Sí, ¿cómo se sí. llama? Sigue siendo otra semana noticiosa. Primero tendrás que desbloquear Empezamos tu iPhone. con la ida del director nacional de Impuesto Interno, ya entrando en tierra derecha, nombre, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a hablar sobre las estadísticas tributarias que presentaron hace un tiempo atrás, cuando empezó la discusión del proyecto, y que varias personas que trabajan en el mundo tributario han como cuestionado esa cifra. En realidad, en las declaraciones del director igual se puede ver que él también como que empezó a cuestionar un poco el tema, porque empezó a decir que no le cuadraba ese 51% de evasión en la renta, porque dice que las empresas grandes no evaden, tampoco las empresas reguladas, después empecé a decir los bancos y otras tampoco evaden. Entonces al final esbozó una especie ¿cómo se llama?, de teoría que está practicando, que serían contribuyentes, que son mafias que están armando empresas y que son de papel y que luego emiten documentos y ahí estaría la evasión. Sí, se desligó del informe Yorrat. eh, Marcó una cierta diferencia. De alguna manera compartió las desconfianzas que tenía el informe, principalmente porque no hacía separación de rubros y generalizaba a todos los contribuyentes y eso generaba un problema. Por un lado, no se podía identificar realmente el foco de evasión y elusión, pero también hacía complicada la situación de muchos, de la mayoría, yo diría, de los contribuyentes de empresas que cumplen con sus deberes tributarios. Así que eh, me extraña en todo caso no que el Estado o que Impuestos Internos no encargue un estudio un poco más serio, quizás. Se habla mucho del informe Chorrat, que no es tan reciente, pero en el intertanto tampoco había un interés en pesquisar realmente con datos más concretos, más reales, un estudio más serio. Hay entidades en Chile que pueden hacer ese trabajo y el que no se haya encargado llama la atención. Es importante partir de una base cierta para poder analizar realmente el fenómeno de la elusión y evasión, que existe, sin duda, pero no en los márgenes que se estaba planteando en ese informe. Y es importante, en el fondo, sentar un precedente en el sentido de que cualquier iniciativa legislativa desde el punto de vista tributario
tiene que basarse en antecedentes más o menos fidedignos, ¿ya? Y también es importante que los estudios que utilice el Ejecutivo para convencer, digamos, a la comunidad, a la sociedad de una modificación legal, sean estudios que puedan ser conversados, analizados por los contribuyentes. En un inicio yo recuerdo que habían dificultades para poder tener acceso a los datos de ese informe, y eso no puede ocurrir. Así que ojalá, yo creo que también haya un cambio cultural a la hora de analizar los antecedentes que incentivan modificaciones legales. Sí, eso es fundamental, es decir, tenemos que tener estadísticas serias, verificables, respecto de cuánto es la evasión, porque en realidad si no tenemos algún rango, no sabemos contra qué vamos a luchar o ponerle algún rango. Queremos bajar la evasión, ya, pero ¿cuánto es la evasión? No, es que en realidad estimamos que puede ser un 50%, no, es que no, eso no sirve, es decir, en cualquier país del mundo eso no sirve. Bueno, la persona que está más capacitada en el país para medir estos índices era Michel Llorat, porque, bueno, un tema ahí anecdótico, nosotros cuando yo trabajaba en el Servicio de Impuesto Interno entramos en la misma promoción con Michel Llorat al Servicio de Impuesto Interno, allá por el año 94, es decir, casi hace 30 años ya, y cuando él asumió recién como director nacional, uno de sus primeros viajes fue a Punta Arenas y justo nos encontramos en la dirección de impuesto interno, yo en el otro lado ya de la fuerza, ya estaba como ejerciendo de forma independiente y bueno, conversamos varios temas, porque en realidad nos habíamos visto dentro del servicio, él hizo una brillante carrera igual dentro del servicio, y él hizo los primeros cálculos de evasión allá por el año 2000 y algo, y eran incuestionables. Ahora fue contratado especialmente para hacer estos cálculos a propósito del rechazo que hubo el año pasado de la idea de legislar de la reforma tributaria anterior. Entonces ahí fue contratado y su informe fue bien polémico. Incluso uno de los principales detractores de ese informe es el Colegio de Contadores a través de su presidente de la Comisión Tributaria, don Juan Pizarro. Juan, compañero conocido mío de hace mucho tiempo, él se ha especializado, él es máster en finanzas también, en hacer estas mediciones y sacó un informe muy extenso respecto de cuáles son los errores que él veía metodológicos en el cálculo que ha hecho Michel Llorat. Entonces, es un tema significativo, es muy importante aclarar y yo creo que si se quiere avanzar en el tema de la lucha contra la evasión, es fundamental tomar este tipo de acciones y transparentar las cifras. Bien, todo apunta a que la reforma va a tomar mayor brío, ¿cierto? Después de estas discusiones del pacto, de la suscripción del acuerdo que se firmó hace unos días entre el Ejecutivo y la Comisión de Hacienda. Ahora en el diario yo leía que se han citado algunos especialistas del área representando a ciertos parlamentarios para reunirse en la Comisión en el Ministerio de Hacienda, en el área de política tributaria, para ir definiendo, bueno, cuáles van a ser las indicaciones que se van a presentar a ese proyecto. Así que, sí, está en el acuerdo que conversamos en el capítulo anterior y así que ya está avanzando, porque en realidad ya estamos llegando a agosto, próximamente ya se debe presentar el presupuesto de la nación, donde ya ahí se discute principalmente esos temas, entonces hay que apurar el tranco. Claro, ojalá aparte que se termina la franquicia de las pymes, ya la circular, ahí lo que lo vamos a mencionar también, la circular del ISIF que por fin salió este martes, ya viene con el cálculo del 25%. Cuando lo vi me dije, viene el aumento de las pymes en impuestos. Efectivamente. Ahora, yo claro, efectivamente la circular 34 viene a regular la circular oficial que reunió los comentarios, buena parte de los comentarios que se hizo en el contexto de la consulta pública. Y efectivamente está considerando una tasa de 25 para las pymes
porque el plazo para ejercer la opción vence el último día de enero del 2025, cuando ya Claro. tiene una tasa que se supone que va a ser del 25, ¿cierto? Ahora, no hay que perder la fe en el sentido que es probable que en esta reforma en curso se pueda, digamos, reducir la tasa a contar del próximo año, y ahí habrá que establecer esa diferencia en esta circular. Así que eso no, yo no lo leería como que hay consenso en que la tasa ProPyme va a quedar en forma definitiva para el próximo año. Ojalá que no. El- Cuando salió la circular 34 me comentaron que algunos amigos me preguntaron si la circular o el servicio había recortado algo del ISIF, algún beneficio o Ya. haber interpretado en el sentido de ir restringiendo un poco el beneficio, pero al parecer no agregó nada conflictivo. Lo único sí que mencionó es que en esta distribución de las rentas que se van a coger al ISIF y que van a pasar al REX, siempre está disponible la facultad del servicio de impugnar los retiros desproporcionados, ¿cierto? Del artículo Sí, 14. claro. Ahí puso un poco el aviso y que es importante también tenerlo presente, porque estos retiros desproporcionados de alguna manera pueden interpretarse como una especie de donación encubierta, ¿cierto? El hecho de que queden liberados de tributación porque tributaron con un impuesto específico no significa que se pueden distribuir de una forma libre, sino que tienen que siempre mantener un poco la relación con el accionista que se está llevando esa utilidad. Entonces ahí es importante tener presente que la regla principal, ¿cierto? Es el capital aportado, la participación en el capital o también otras razones que pudieran ser, no sé, porque un accionista mereció un poco más de ingresos durante el año o esas rentas que se acogieron al impuesto sustitutivo, que son cuestiones que van a tener que ser acreditadas frente a una eventual fiscalización. O sea, eso no impide que pueda haber una distribución diferente la del aporte de capital, pero de existir una diferencia habrá que acreditarlo. Sí, pues, como siempre la fiscalización en el servicio y que todo ámbito de aplicación de las normas tributarias finalmente les corresponde a los contribuyentes acreditar cuáles fueron las decisiones que tomaron. Es importante lo que tú señalas porque puede ser que alguien quiera interpretar de que en realidad como esas rentas no pagan impuestos, me las llevo todo yo y en desmedro de mis socios o accionistas y en realidad no es así, pues tienen que seguir las mismas normas de distribución de utilidades. Lo bueno sí es que con la circular, en el caso de nosotros de la zona austral, se ratificó que las rentas generadas por la ley Navarino o la ley Tierra del Fuego o las rentas de zona franca se pueden acoger también a este impuesto sustitutivo y el servicio le agrega siempre la frase en tanto cumpla con los requisitos legales, pero bueno, eso tiene que hacerlo siempre. Claro, en ese sentido, para los del régimen general, régimen 14A, el contribuyente de zona franca, este impuesto es más beneficioso que un contribuyente de Santiago, ¿no? Sí, bueno, sí, eso ya conocí hace tiempo. Las rentas de la zona franca están exentas del impuesto de primera categoría, por lo tanto, cuando ingresan al RAI de la empresa, entran sin crédito, es decir, no tienen crédito en el SAC. Por lo tanto, cuando yo retiro esas utilidades, van inmediatamente en impuestos complementarios, no hay crédito asociado, por lo tanto, son más gravosas, por decirlo de alguna forma coloquial. Pero en este caso pasan a formar parte del RAI de la empresa y por lo tanto quedan grabadas con un 12%. Entonces, es bastante significativo que unas empresas que estén acogidas a las normas de zona franca, que traigan RAI acumulado de mucho tiempo y que no han podido descargarlo, ya sea a través de pérdidas tributarias o a través de retiros, que son, como ya dijimos, más gravosos, se podrían acoger a este incentivo al retiro porque siempre y cuando estén en el régimen 14A, es decir, si están en el régimen ProPyme y no tienen crédito, no les conviene pagar la tasa del 30%, entonces es significativo que sean de ese régimen. Perfecto, perfecto.
Bien, yo creo que otra cosa importante durante estos días ha sido el oficio número 32 del año Que salió hoy día, 2024. hoy día calentito en el diario Eh, financiero. sí, es un oficio bien polémico porque el contribuyente hace una consulta pensando en poder beneficiarse de esta norma especial que le prohíbe al servicio tasar un aporte de bienes en el marco de una reorganización de un grupo empresarial, cuando existe una legítima razón de negocio, y ese aporte se hace a valor tributario, es decir, a lo que le costó más su reajuste, en lugar de tener que aportarlo al valor corriente en plaza. Entonces, cumpliéndose ciertos requisitos, este aporte de bienes, el servicio no lo puede tasar, ¿ya? Y esa norma se ha utilizado mucho, es una norma que de alguna manera facilita el reordenamiento de activos entre empresas de un mismo grupo empresarial, ¿cierto? Existen miles de razones que justifican ir separando activos por rubro, por giro, por riesgo. Entonces, funciona bien y es, digamos, correcto que la normativa establezca una especie de neutralidad tributaria para este tipo de movimientos en donde no existe una venta, no existe una transferencia onerosa para terceros y por lo tanto no tiene sentido estar reconociendo un mayor valor en esos movimientos, en esos traspasos. Bueno, esta norma ha venido siendo utilizada también por los empresarios individuales, ¿cierto? Estos sujetos tan complicados de definir, en donde existe un cierto resquemor por parte del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Pero que es la propia persona natural, con el propio RUT, que en tanto contribuyente de primera categoría que inicia actividades como tal, incorpora parte de su patrimonio en esa empresa y luego hace ese aporte a una sociedad acogiéndose a esta norma especial del artículo 64. ¿Ya? Se suele utilizar mucho cuando estas personas naturales comienzan a generar ingresos, ¿cierto? Y resulta interesante alocar parte de su negocio, de sus inversiones en una sociedad holding, en una sociedad en lugar de su propio patrimonio personal, ¿ya? Y existe una razón súper legítima el querer hacer eso sin tener que estar reconociendo una renta porque se lo está aportando a una sociedad en la que él mismo va a participar, ¿cierto? Pero sin embargo, con este oficio se cuestionó un poco que esta creación de una empresa individual para efectos de poder hacer el aporte a valor tributario con el efecto de que el servicio no tase, puede no ser legítimo, ¿ya? Y en consecuencia el servicio estaría en condiciones de tasar. Bueno, esa conclusión fue cuestionada, ha sido cuestionada, de hecho salió una noticia hoy en el diario financiero de algunos contribuyentes que asesores diciendo que se utiliza este mecanismo con mucha habitualidad, ¿ya? Para efectos de que una persona natural pueda tener sus inversiones y sus negocios en una empresa y por lo tanto recurrir a esa norma especial es totalmente legítima. Entonces quedó un halo de desconfianza de que el servicio pueda cuestionar ese tipo de movimiento y yo creo que, en mi opinión, es importante que el servicio pueda aclarar que existe una legítima razón de negocios cuando un contribuyente hace ese aporte. No tiene por qué estar, digamos, aportando bienes a una sociedad y teniendo que exponerse al riesgo de que el servicio tase la operación, ¿ya? Perfectamente tiene todo el derecho de iniciar actividades como empresario individual. Es una economía de opción, ¿cierto? Porque es una opción que entregó, en este caso, el legislador tributario. Y es totalmente legítimo traspasar esos bienes que estaban en el patrimonio personal a una sociedad, ¿ya? Ahora, claro, quizás la consulta concreta fue un poquito, digamos, mal planteada, en el sentido de que el caso consideraba la iniciación de actividades como empresario individual, pero sin un mayor patrimonio que los bienes que se estaban aportando. Y en ese sentido es importante que, en el fondo, las cosas tienen que ser consistentes un poco con la realidad. O sea, uno podría, claro, quizás cuestionar que existe una empresa individual en un caso en que esta persona incorpora, asigna bienes a la empresa,
y nada más que esos bienes y luego los aporta a una sociedad y cambia un activo por otro, pero no tiene otros movimientos u otros activos, y eso pudiera hacerle perder fuerza a la realidad de una empresa individual. Quizá ese fue el error, pero en mi opinión el servicio fue demasiado restringido, ¿no? Yo creo que le faltó un poco entender cómo operan este tipo de situaciones, y ojalá que se pueda corregir. No sé qué opinión tienes tú, Pedro, de este oficio. Sí, mira, en realidad igual lo habíamos conversado nosotros internamente hace un tiempo atrás, de nuestra calidad de asesores también, y también dentro del ámbito académico, es decir, en realidad cada oficio de impuesto interno es digno de analizar y ver, y ver cómo se pueden aplicar tanto en la academia como en nuestro trabajo diario de asesoría. Esta es una consulta... Y está bien que se comenten, ¿cierto? No, sí, es que es lo ideal, es decir, en realidad uno no tiene por qué estar de acuerdo 100% con lo que dice el servicio, o puede estar de acuerdo 100% con lo que dice el servicio, porque en realidad esto se había conversado también en otros grupos donde yo participo, y también hay voces a favor y voces en contra. Como te iba a mencionar, esta es una consulta que se hizo vinculante de acuerdo al artículo 26 bis, entonces el contribuyente le presenta su caso al Servicio de Impuesto Interno y le dice cómo piensa hacer esta reorganización empresarial, más que nada pensando en un tema familiar, es decir, una reorganización familiar, donde se quieren, entre otras cosas, incorporar en el futuro a los hijos de los dueños de las empresas para que esta siga existiendo en el futuro y no se vaya perdiendo. El tema es lo que mencionabas tú, y que ahí en eso estamos de acuerdo, que en realidad la figura que se presenta en realidad se hace mucho en la práctica. Yo lo he visto en varios temas, pero aquí como que se fuerza un poco el tema. Incluso el servicio hace la pregunta y dice, bueno, ¿por qué es necesario que el contribuyente aporte sus participaciones a una empresa individual para luego transformarse en una SPA, que es más o menos lo que menciona? Ese paso es fundamental, es necesario, obedece una legítima razón de negocio. Bueno, son preguntas que se hace el servicio y que en realidad igual las responden en el mismo oficio. Pero hay muchos contribuyentes que desde hace años son empresarios individuales, que tienen no solamente acciones o derechos de sociedades en sus contabilidades, sino que tienen otro tipo de negocios. Ya puede ser, no sé, una ferretería, puede ser una panadería, no sé, se me ocurre una serie de negocios, y que generalmente nosotros les recomendamos por un tema de seguridad también, de sus patrimonios personales, de salir del root personal, dejar de ser empresario individual y transformarse en una sociedad, porque las responsabilidades de una sociedad, bueno, están limitadas al capital que han aportado los socios. Entonces, buscando una alternativa de ese tipo, es que está esta alternativa en el artículo 64 de aportar todo el activo y pasivo de un empresario individual, sin que termine su giro, por supuesto, a una sociedad que se crea o que aumente el patrimonio. Y en ese caso el servicio está impedido de tasar los bienes siempre y cuando sean aportados a su valor tributario contable, ¿ya? Entonces, está la alternativa, está en el Código Tributario, entonces, si es así, es una alternativa válida de hacer, pero buscar la forma de hacer una reorganización empresarial solamente, como tú lo mencionaste, para estos efectos, yo también lo encuentro medio complejo. Aquí tú perfectamente puedes llevar tus derechos, y lo vimos que también ahora se permite para las sociedades profesionales. Es decir, si yo formo parte de una sociedad de profesionales, puedo incorporar mis derechos a mi root personal y tener ¿cuánto se llama? Ser empresario individual. Los derechos que tengo una sociedad profesional, perfectamente. Ya hemos discutido, analizado ese oficio. Perfectamente puedo tener los derechos de una sociedad también de la cual yo participo en esa contabilidad. Entonces, pero hacerlo solamente para eso es lo complejo, y que el servicio se pregunta, ¿realmente obedece una razón de negocio o tú me quieres evadir impuestos? Yo creo que por ahí va el tema. Claro, quizás como, sobre todo para quienes no están muy cercanos a la norma, la cuestión es la siguiente: cuando, por ejemplo, uno tiene acciones o derechos sociales que tienen un costo, ¿cierto? Yo pagué 100.000 pesos por incorporarme como socio en una sociedad.
Y a esa sociedad le comenzó a ir súper bien y empezó a incrementar su valor comercial, y por lo tanto, si yo vendiera hoy esos derechos sociales, ya no valdrían 100.000, sino que valdrían probablemente 30 millones de pesos. Eso ocurre mucho, en que una sociedad tiene un valor patrimonial muy, muy superior a el costo tributario inicial que tuvieron los accionistas o socios, ¿ya? Por lo tanto, si es que la persona natural tiene interés en trasladar esos derechos sociales a una sociedad holding, ¿ya? Una sociedad que va a constituir, ¿cierto?, a la cual le va a aportar esos derechos sociales, y por lo tanto la dueña de los derechos sociales ya no va a ser la persona natural, sino que va a ser una sociedad intermedia, ¿cierto?, en donde esta persona va a ser la dueña de la sociedad holding. De no estar esta norma especial, el servicio de alguna manera puede tasar ese aporte si es que no se reconoce el valor, o si el valor que yo le reconozca a ese aporte es notoriamente inferior o superior al corriente en plaza. Claro. No significa que yo tenga que aportar al valor corriente en plaza, sino que yo digo, mira, si lo aporto a los 100.000 más el IPC, ¿cierto?, existe el riesgo de que el servicio me tase, ¿ya? Y que me tase significa, bueno, pagar un impuesto por esa tasación, ¿ya? Entonces, ahí viene la primera pregunta. ¿Por qué yo tengo que estar pagando impuestos? Si no estoy reconociendo una renta, no me estoy haciendo más rico por el hecho de aportar estos derechos sociales a una sociedad holding en la que yo voy a participar directamente, ¿cierto? Simplemente claro, voy a estar reconociendo la plusvalía, pero eso no es un... uno no se hace más rico con ese reconocimiento, ¿ya? Bien, entonces está esta norma especial que impide al servicio tasar cuando se aporta valor tributario. Es decir, yo podría aportarlo a 100.000 sin que el servicio me tase, pero la ley está hecha para aportes entre empresas, ¿cierto? Claro. Dice empresa. Bueno, entonces estaba la figura de la persona natural que no es empresa y por lo tanto no podría acogerse a esta norma especial, pero, ¿cierto?, el ingenio humano hizo que alguno dijera, pero ¿y el empresario individual? Entonces vamos a iniciar actividad a esta persona natural como empresario individual, vamos a asignar los derechos sociales en la empresa individual y como empresa individual va a ser el aporte y se va a acoger a esta norma especial, ¿cierto? Eso es lo que se dice. Esa es la situación. Por lo tanto, el hecho de yo iniciar actividades como empresario individual para el solo efecto de poder aportar a valor tributario, que parece que fue la pregunta que le hizo el contribuyente, pudiera ser, digamos, cuestionada, ¿cierto? Y ahí el complemento de decir, mira, la idea es que no seas empresario individual solo para este efecto, sino que también de alguna manera puedas tener otros activos en la empresa, aun cuando luego del aporte este empresario individual va a tener activos, que va a ser justamente las acciones o derechos de la sociedad holding, ¿ya? Pero ahí quizás faltó un poquito más de sofisticación a la empresa individual que se está planteando. Yo quería agregar una cosa más. Es importante tener presente que en los oficios que el servicio publica, bueno, ahora están súper resumidos, cambió el estilo de los oficios porque antes había una separación entre antecedentes, desarrollo y conclusiones, ¿cierto? Esta triada aristotélica típica de algunas veces lo hace, aquí en este oficio lo hace. Algunas veces lo hacen, antecedente, sí. Análisis, conclusiones. Sí, y es bastante conveniente que se mantenga esa estructura. Sí. Pero más que eso, yo creo que es importante tener presente que la descripción que el servicio en el oficio hace de la consulta del contribuyente puede que no coincida necesariamente con el caso concreto que está planteando el contribuyente. Dicho de otra manera, no necesariamente el relato del caso que aparece en el oficio es exactamente el caso que está proponiendo el contribuyente. A veces, con un afán de resumir, o quizás, ya voy a plantear solamente la posibilidad de querer resumir, puede que se tergiverse un poco y varíen las circunstancias del caso real. Entonces, ojalá que no haya sido el caso, pero también es importante tener presente que pudieran haber otros matices que quizás no se incorporaron en el caso
y eso quizás podría haber derivado en una conclusión diferente. Sí. Y lo segundo es que este cuestionamiento que hace el servicio de que era necesario no haber iniciado actividad como empresario individual, es una pregunta que tal vez no es tan correcta, ¿ya? Porque el servicio, la administración tributaria, no puede conducir las conductas y decir que usted tiene que hacerlo de tal o cual forma, ¿ya? Si para mí me es más gravoso o más económico una cierta operación, hacer más pasos que otros, en la medida que tenga una explicación jurídica o económica, no puede ser una cuestión criticable o que le sirva al servicio para objetar o estimar, en este caso, que no le aplica el beneficio de la norma del artículo 64, inciso 15. Entonces, cuidado con quizás la administración tratar de limitar un poco cómo se tienen que hacer las cosas, porque hay un principio fundamental en el derecho, ¿cierto?, de la autonomía de la voluntad, y que no le permite a la administración estar modelando cómo se tienen que realizar los actos y los negocios entre los contribuyentes. Sí, bueno, pero dejar en claro que en realidad lo que se cuestiona aquí es la figura completa que se está planteando y no, por ejemplo, que yo como persona natural constituya un empresario individual y aporte los derechos y acciones que tengo en una empresa. Eso no es cuestionable porque en realidad eso se hace y está permitido porque en realidad no hay norma en contrario. Tampoco está cuestionado de que yo, siendo empresario individual, que tenga mi actividad comercial, tenga, por ejemplo, dentro de actividad, tenga estas acciones, tenga estos derechos, realizo otra actividad comercial, aporte todo mi activo y pasivo a la constitución de otra sociedad. Eso tampoco está cuestionado. Si aquí el tema es la figura que se plantea, el servicio dice, mira, en realidad a mí yo no veo una razón de negocio para hacer toda esta figura y por lo tanto quedo con la facultad de poder tasar. Y ahí, claro, al interpretar esto, dice, bueno, ok, esos aportes que tú estás haciendo a valor de costos tributarios en realidad tienen que hacerse a valor, ¿cómo se llama?, de mercado, y ahí en ese caso se generaría una diferencia de impuestos. Sí. Entonces, más que nada eso responde. Ahora, igual estuve leyendo el diario financiero respecto de ¿cómo se llama?, de las opiniones vertidas por diferentes asesores y todo, y más o menos todos apuntan a lo mismo. Es decir, en realidad, aquí, y a lo que tú mencionabas respecto de que el servicio a veces, en su afán de fiscalización, y en realidad ese es su fin, se mete de repente en temas que son de libre libertad de los contribuyentes hacer y ejercer, ¿no? Porque en realidad reorganizar sus negocios, un holding familiar, de acuerdo a lo que ellos determinen para seguir justamente adelante con estas actividades, es lo que al final se persigue, es el fin final. Sí. Ahora, también es importante tener presente que, bueno, este caso estaba, como mencionaste tú, construido en el contexto de una planificación sucesoria, ¿cierto? Había un interés en incorporar familiares y no hubo un cuestionamiento desde ese punto de vista, me parece a mí. Y si uno lo vincula con otros oficios anteriores, hay uno que del 1971, sí, creo, que de alguna manera valida la posibilidad de justificar una reorganización con fines sucesorios. Ese es un argumento o un antecedente jurídico muy relevante, distinto del tributario, ¿cierto?, que tiene todo el sentido que las personas puedan hacer respecto de su patrimonio. Así que eso por un lado yo creo que es importante aclararlo. Y lo otro, como también comentaste tú, o sea, no es que se cierre la puerta a la posibilidad de recurrir al empresario individual, ¿cierto? El empresario individual es una figura, es una economía de opción, es una alternativa totalmente válida para que los contribuyentes puedan realizar su actividad y desde ese punto de vista no es un riesgo, digamos, mantenerse o iniciar actividades como empresario individual. Así que no tiene que leerse de esa manera, aun cuando toda esta noticia, digamos, y este revuelo del oficio ha generado quizá la necesidad de que ojalá el servicio pueda aclararlo un poco más. Ahí quizás yo que conozco un poco internamente el servicio, a lo mejor este oficio fue hecho en la oficina de análisis de elusión
¿ya? Y entiendo yo que tienen que tener un poquito la mirada un poco más desconfiada de los contribuyentes. Lo ideal sería que este caso se diera también en el marco de la buena fe, ¿cierto? Y también considerando lo que comentamos acá, que hay antecedentes legales, hay principios de autonomía de la voluntad, etcétera, que en el fondo no tiene por qué el servicio siempre estar, digamos, concluyendo cosas bajo una lógica elusiva, porque eso va en contra de todo lo que hemos comentado, ¿cierto?, de presunción de buena fe. Sí, la buena fe que, bueno, más adelante vamos a conversar el tema de los derechos de los contribuyentes y es un principio fundamental, que las cosas se hacen de buena fe. Y también, claro, yo lo he escuchado tiempo atrás y también he seguido esa misma línea, que creo que a la ley le falta un mecanismo de neutralidad para aquellas personas naturales que quieren hacer ese paso, ¿cierto? De salir de su patrimonio personal y traspasar inversiones, negocios, activos a empresas, sin tener que estar grabándose, sin tener que estar corriendo el riesgo de tasación y más todavía sin tener que estar quizás reconociendo IVA u otros impuestos en el traspaso, ¿cierto? Uno como tributarista sabe que está la figura de la conversión del empresario individual, que es una alternativa súper mala, ¿no? Porque la legislación no le otorga neutralidad para que la persona realice su actividad a través de una persona jurídica distinta a su patrimonio. Entonces, ojalá que la ley se haga cargo un poco de establecer un canal neutro para aquellas personas naturales que quieren invertir o que ya están tomando forma en sus negocios y necesitan hacerlo a través de otro vehículo jurídico. Yo creo que eso la incorporación de una norma en ese sentido yo creo que sería muy positiva en el contexto de una política que incentive un poco el emprendimiento, ¿cierto?, la actividad económica, porque yo me parece, ¿cierto?, que hay un buen universo de contribuyentes que tienen el temor de reorganizarse, sobre todo ahora que, por los casos que han salido y la desconfianza que ha levantado el servicio. Entonces, y eso quizás está imposibilitando, dificultando que puedan prosperar los negocios, porque cuando ya se alocan en una sociedad, en un otro vehículo jurídico, pueden tomar otros rumbos, pueden incorporarse terceros, pueden acceder a otro financiamiento, puede facilitarse la gestión de estos negocios y por lo tanto que no exista una norma que aplique neutralidad a este traspaso, yo creo que nos ayuda mucho. Sí, yo creo que es fundamental lo que tú mencionas, es decir, la mayoría de los inversionistas o los contribuyentes buscan la seguridad, ya que en realidad que los negocios que están haciendo sean seguros y que no vengan a ser cuestionados después por alguna norma o un cambio de criterio que pueda significar que en realidad todo lo realizado hasta la fecha se desmorone. Entonces es fundamental eso. Ahora, ese cambio que dices tú de pasar de un empresario individual a una sociedad es complejo, ¿verdad? Se puede hacer, pero es muy complejo y siempre hay esos temores que dices tú. Hay impuestos que hay que devengar, hay cosas que hay que... Términos de giro que hay que tramitar. Entre otras cosas, con todos los trámites que hay que hacer también relacionados con ese tema. Entonces, no es fácil, pero sí, no es imposible hacer, pero no es fácil. Entonces, y como dices tú, es decir, en realidad que el servicio diga que en realidad la organización que se le presenta entiende que no corresponde a una legítima razón de negocio y por lo tanto puede tasar. Yo creo que hay varios que o que estaban conversando esto o lo estaban analizando que se echaron para atrás definitivamente y para qué tener problemas con el servicio, mejor no hacemos nada. Claro. Así que ojalá que con esta reforma quienes están ahí participando puedan tomar esta sugerencia, ¿cierto? Y se incorpore una normativa neutral. Bien. Hablemos un poquito de los derechos de los contribuyentes. Sí, vamos al ¿cuánto se llama? Al plato fuerte del día. Sí. Mira, bueno, para hacer una introducción, no solamente surgió la necesidad de hablar de este tema, porque en realidad
vimos que la DECON hace unos días atrás le pidió un informe al Servicio de Impuesto Interno dentro de su facultades respecto de bloqueos que estaban siendo, ¿cómo se llama?, algunos contribuyentes con algunas situaciones pendientes que tenían con el servicio y que no podían derechamente ingresar a la página del servicio o emitir documentos. Entonces, a raíz de eso, la DECON hizo una presentación al servicio para que le informara de esta situación y le hizo ver que en realidad estaba fallando de acuerdo a los derechos contribuyentes. Y a partir de esa conversación que tuvimos la semana pasada, surgió la necesidad de que hablemos de los derechos de los contribuyentes, que en realidad nosotros deberíamos saberlo y deberíamos aplicarlo, y a veces por falta de tiempo, por desconocimiento, etcétera, no los manejamos. Claro, efectivamente, o sea, hubo un problema de bloqueo de claves, de emisión de documentos, al parecer sin ninguna fundamentación. Eso afectó a varios contribuyentes y todavía no se sabe la respuesta. Entonces ahí, en ese contexto, uno recuerda que existen ciertos derechos de los contribuyentes que de alguna manera buscan establecer ciertos controles al servicio de impuestos internos, ¿ya?, en esa relación, porque se quiera o no, por más neutralidad que se pueda, horizontalidad que se pueda plantear en esta relación entre contribuyente y servicio, es una relación desigual, ¿cierto? El servicio tiene un poder que lamentablemente a veces se mal aprovecha, ¿cierto? Con todas las consecuencias que eso genera, porque además son personas, son seres humanos los que están ahí detrás realizando la gestión pública, y por lo tanto existen ciertos abusos, ¿ya? Al punto de que fue necesario incorporar un decálogo, ¿ya?, aun cuando existe toda una normativa en la relación particular administración, ¿cierto?, ley de bases de la administración, la propia constitución política que establece ciertos deberes y derechos, pero además fue necesario incorporar al Código Tributario un artículo con una serie de derechos, ¿ya?, y que no quedan en una especie de lista valórica, sino que son garantías efectivas que uno puede hacer valer cuando son infringidas. Haciendo un poco de historia, todo comenzó en el 2006, ya cuando el servicio publicó una circular estableciendo un decálogo de derechos del contribuyente, sin existir una norma en el Código Tributario, y enumeró estos derechos fundamentándolos en una serie de normas legales que rigen la administración del Estado, ¿ya? La ley 19.880, entre otras, la propia Constitución, y se fue enumerando una serie de derechos que luego en el 2010 se incorporaron en el Código Tributario con la ley 20.240, ¿cierto? Ahí se incorporó por primera vez el artículo 8 bis, ¿ya?, que es este artículo que establece varios derechos. Fue después desarrollado la circular, bueno, tengo acá en la mano, y que con la ley 21.210 de 2020 se modificó completamente, ¿ya? Se derogó el 8 bis y se incorporó otro 8 bis que en lo principal continuó manteniendo los derechos que estaban previamente establecidos y agregó otros, ¿ya? Estos derechos están en la circular, interpretados en la circular 12 del 2021. La interpretación en general es correcta, hay algunas variaciones que uno podría comentar, pero de alguna manera desarrolla un poco más estos derechos que son varios. Si me permite, y no da la lata, yo puedo mencionar aquí. Son 19. Claro, son 19. Mencionar algunos que podrían parecer muy burdos, ¿cierto? El ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna. Sí, pero igual, es decir, son derechos que a veces, bueno, ya entrando un poco más en detalle, que son derechos que tenemos todos los contribuyentes con la administración tributaria. Y como dices tú,
no hay igualdad de fuerzas. Es decir, en cuanto a un tema de fiscalización, las herramientas que puedo tener yo como contribuyente versus las herramientas que puede tener el servicio son distintas. Es decir, yo siempre mencioné y lo sigo mencionando, es decir, cuando uno está dentro del servicio de impuesto interno, uno tiene una serie de herramientas que piensa que afuera igual tienen los contribuyentes y no es así. Sí. Yo siempre he dicho, afuera andamos con arco y flecha y adentro del servicio tenemos armas de destrucción masiva. Y cuando me preguntaba, es así, porque en realidad la cantidad de recursos que uno tiene siendo empleado público para fiscalizar, y yo creo que tiene que ser así también, no estoy en contra de eso, no lo estoy mencionando, pero tiene que haber algo que lo equipare, si algo que diga, ¿sabe qué? Rayemos la cancha, no abusemos de todas estas herramientas que tiene y se incorporan estos derechos del contribuyente. Ahora, como aquellos que tú dices perfectamente, que pueden parecer a veces que no es necesario mencionarlos, pero hay que decirlo, es decir, que tienen que tener derecho a ser atendidos en forma cortés, diligente y oportuna, y esa frase oportuna es la que le da de repente sentido a esta frase, porque en realidad hay muchos trámites que no tienen tiempo de resolución y que el director nacional, porque no están en una ley, no están en un reglamento, eso, y el director nacional le ha puesto plazos para que no sean eternos, como por ejemplo trámites de responder un oficio que uno le hace una consulta al director regional o nacional, o trámites como la RAF, por ejemplo, que no tiene un plazo establecido. Esos son temas que el mismo director ha ido acotando para caer dentro de este concepto de atención. Claro, efectivamente, o sea, puntualmente el caso de la RAF, antes no tenía un plazo, ¿ya? Pero ahora sí, de hecho está instruyendo una circular y eso ha ayudado bastante a alinear un poco esta práctica de revisar resoluciones, liquidaciones o giros en el marco de la RAF, acorde con la necesidad de resolver oportunamente estos casos. Yo creo que también este decálogo de derechos del contribuyente va en línea con un nuevo trato que se buscaba entre la administración y los particulares, específicamente en impuestos internos. Siempre se ha hablado, ¿cierto?, de las generaciones quizás más antiguas, no es tu caso, pero quizás más antiguas de funcionarios de impuestos internos cuyo trato era muy complicado, ¿cierto? Un poco déspota a veces, entonces eso, toda esta necesidad de cambiar el trato se ha expresado de diversas maneras, ¿ya? Incorporando estos derechos del contribuyente. Recuerdo que también hace no mucho tiempo atrás se modificó la RAF en el sentido de ampliarlo no solamente a revisiones de cuestiones formales, sino que también meterse al fondo. Es decir, lo importante es que el Estado resuelva los problemas y aplique siempre el principio de legalidad, ¿cierto? Y no descanse en que si se le pasó el plazo para reclamar ya no puede hacer nada más. Claro. Entonces, ese es como el marco, pero sin embargo, también es importante decir que estas normas, estos derechos contribuyentes no han resuelto toda la justicia que uno requiere en esta relación Estado o servicio y contribuyente, ¿cierto? Existen prácticas y existen problemas, uno de los cuales fueron estos bloqueos que no tienen un argumento, pero también existen diversos problemas y que se ven con todos los reclamos que los contribuyentes hacen amparándose en infracciones a este artículo 8 bis, que son reclamos que se hacen en el marco de recursos de resguardo o de vulneración de derechos, que vamos a ver después que son algunos de los mecanismos que la ley establece para poder reclamar infracciones a estos derechos, ¿ya? Entonces, yo me recuerdo los primeros años en que se implementó este recurso de resguardo o vulneración de derechos, los contribuyentes tenían el temor de reclamar en contra del servicio, porque el temor era de que les tuvieran sangre en el ojo, ¿cierto? Y quizás pudieran cargar en contra de ellos. Pero había una proliferación de estos recursos
y bueno, se ha demostrado también que hay problemas, ¿cierto? En estos procedimientos hay necesidad de mejora y por lo tanto ojalá que también se incorporen en esta reforma tributaria. Sí, mira, de acuerdo a lo que tú mencionas, en realidad, una de las cosas que se vio y que se mencionaba mucho cuando entró el actual director de Impuesto Interno, bueno, subrogante todavía, tiene que participar del concurso para ser titular, pero yo no sé quién va a participar de ese concurso si ya está como definido quién va a ser el director, pero bueno, hay que hacer la formalidad, como dicen por ahí. Él implementó en esos años que él fue director el tema de la atención en 30 minutos. Yo ese tiempo yo atendía público, era jefe de unidad y cuando salió esta medida dijimos, no, esto es imposible, es decir, como en realidad teníamos largas filas de gente esperando porque los sistemas que teníamos también eran lentos. No necesariamente a veces viene un contribuyente que tiene un trámite súper sencillo, como por ejemplo timbrar 2 boletas, que en ese tiempo se timbraba todo, o viene otro que tiene anotaciones, etc. Entonces era un tema difícil de implementar, pero se logró implementar y eso iba en función de mejorar la atención y en cierta forma los derechos que tenían los contribuyentes a no estar toda la mañana en un servicio público esperando que le timbraran 2 o 3 facturas. ¿Ya? Y además que le hablen de mala manera. Exacto, ¿no? Bueno, ahí respecto de eso también, así antiguamente existía el pensamiento de que todos los contribuyentes eran evasores y por lo tanto nosotros éramos un servicio sancionador y protector prácticamente de la sociedad, es decir, en realidad esa era un poco la mentalidad que existía, luego vino ese cambio de mentalidad y que hasta el día de hoy ya es una constante que en realidad se sabe que el 90 y tanto % de los contribuyentes cumplen normalmente sus obligaciones y hay que enfocarse en el que evade. Pero una de las cosas que me llamó la atención de la primera entrevista que hizo el director nacional por el diario Mercurio, donde dice que a él le llama la atención todas estas empresas nuevas que se están creando y que le autorizan inmediatamente factura y todo eso, pero eso es un derecho del contribuyente, está consagrado dentro de los derechos, de que no puedes tú, digamos, cuando empieza la actividad del contribuyente, ponerle trabas, salvo acreditar domicilio, acreditar la actividad, etcétera, pero cumpliendo con esos requisitos tú tienes que autorizar los documentos, entonces ahí como que el director igual lo llamo a estudiar un poquito los derechos de los contribuyentes y a no a interesarse que en realidad eso es un derecho que tiene el contribuyente, si no es que el servicio bajó un poco la guardia en ese sentido, pero es porque está consagrado dentro de las normas. Claro, efectivamente lo que hay ahora es una norma que está en el artículo 8 ter, que ahí es como un sucedáneo del 8 bis. El 8 ter regula la autorización de documentos tributarios y expresamente dice que en el caso contribuyente que por primera vez tiene que emitir documentos, la autorización procederá previa entrega de una declaración jurada simple. ¿Ya? Lo anterior es sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización del servicio, cuestión que posterior vendría a ser ex post, ¿cierto? Claro. Ahora, claro, también hay que quizás reconocer este fenómeno del comercio ilegal, clandestino. Hemos visto varios casos de emisión de facturas, aun cuando la facturación ahora es electrónica, pensando que la digitalización iba a ayudar a reducir la evasión en el impuesto al valor agregado. Se ha visto que parece que facilita el comercio de facturas falsas. Sí, pero ahora hay distinto, porque ahora no existen las facturas materialmente falsas, sino ahora son todas ideológicas. Entonces cambia. Pero también ha habido problemas de clonaciones, de facturas. Existe todavía, o la digitalización quizás no se ha hecho cargo del abuso de los contribuyentes, de algunos contribuyentes, ¿cierto? De querer aprovecharse de los problemas que la informática, digamos, tiene y que permite el mal uso de factura. Entonces, existe un mercado ilegal que se apoya en esta, digamos, ¿cómo decirlo así?
lavado, ¿cierto? Al formalizarse, es muy fácil constituir una sociedad, obtener un RUT, iniciar actividades, emitir documentos tributarios y comenzar ahí fraudulentamente a operar y aprovechar y evadir impuestos. Entonces, ahí quizás el legislador debiera hacerse un poco cargo de cómo sopesar este derecho de los contribuyentes a poder contar con documentos tributarios, en la lógica de que si uno quiere empezar a vender o a prestar servicios, sería absurdo que el fisco me limite la posibilidad de ganarme un negocio por no poder emitir una factura. Esa es como la filosofía. Claro, claro. ¿Cómo compensamos eso? Bueno, con lo que está ocurriendo y con tal de que no afecte a la mayoría, que son los contribuyentes que están haciendo bien las cosas. Sí, pero ¿cómo se llama? Bueno, ahí es donde tiene que actuar la inteligencia fiscalizadora, la inteligencia tributaria, para controlar ex post a estos contribuyentes que emiten documentos. Es decir, en realidad hay que trabajar en eso, hay que verificar. Antiguamente los contribuyentes tenían una verificación de actividad condicionada, donde te autorizaban, bueno, sigue existiendo, pero donde te hacían un seguimiento así como a ciertos rubros más complejos de fiscalizar, donde te iban haciendo un seguimiento día a día, es decir, como una marca personal ahí, un stopper sobre el delantero, llevándola al ámbito futbolístico, y te respiraban en el lomo, es decir, ahí estaban ahí los funcionarios de servicio. Bueno, yo creo que por ahí también va el tema, es decir, yo creo que esto es producto de la pandemia, es decir, igual muchos controles que tenía el Servicio de Impuesto Interno se relajaron, el tema de la misma presencia fiscalizadora en terreno de los fiscalizadores. Entonces, todas esas cosas generan este impacto en la comunidad y si tú, por ejemplo, ves que en realidad no hay fiscalización y no sé, y evadiste un poco y no te pasó nada, ya la próxima evasión ya es más grande. Entonces, por ahí va el tema. Yo creo que también tampoco hay que abusar de los derechos de los contribuyentes y con eso dejar de declarar o presentar declaraciones o dejar de pagar los impuestos. En realidad tampoco es el objetivo de los derechos. Los derechos es igualar la cancha en cuanto a las obligaciones y a los derechos que tienen los contribuyentes. Yo tiempo atrás, bueno, antes de ingresar a Impuestos Internos, tuve un cliente extranjero que se instaló en la región del Biobío y compró un terreno para instalar su planta industrial y al momento de tramitar el inicio de actividades, en una época en que era muy distinto, vimos funcionarios plantados en el terreno mirando si efectivamente era real el negocio o no. Yo creo que ya es muy excepcional ver un fiscalizador mirando el domicilio que se señaló para efecto de aceptar el inicio de actividad. Era otra realidad. Hasta me llamó la atención porque era una persona claro, que paró ahí a mirar y no sabíamos quién era y fuimos a preguntarle y era Impuestos Internos. Bueno, hasta hace poco ¿cómo se llama? La pandemia, era común de que te fueran a verificar el local. Entonces, tú no podrías emitir documentos mientras no fueran los funcionarios a verificar. Ahora, había un plazo ahí, igual atendía la demanda que tenían los funcionarios de espera que tú no podías emitir. Bueno, con este tema esto cambió y ahora tienes que acreditar un poco más con documentos que tú puedes hacer la actividad. Sí, claro, efectivamente. Sí. Bien, leamos un poquito el 8 bis. Sí, hay harto, hay derechos, especialmente los temas el 4 y el 5 que son más o menos importantes, pero el resto tampoco es menos importante, pero igual conversar. El primer derecho es al de ser informado sobre el ejercicio de sus derechos, que se facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y a obtener información clara del sentido y alcance de todas las actuaciones en que tenga la calidad de interesado. Entonces, facilitar, tú lo destacaste, o sea, tiene que ser un favorecedor. De hecho, si uno ve el eslogan del Servicio de Impuesto Interno, es como facilitando el cumplimiento tributario. Claro. Esa es como la lógica. Cuando hay cualquier tipo de entrabamiento, acuérdense del 8 bis, ¿cierto? Del artículo 8 bis. Bueno, ser atendido en forma cortés, diligente, oportuna, con el debido respeto y consideración,
Aquí quizá uno podría mencionar, bueno, las demoras en ciertas solicitudes de devolución, la tramitación digital, ahora que quizás todas las peticiones administrativas o los trámites se hacen online. Desafortunadamente, esas tramitaciones no son muy inteligentes, en el sentido de que si por X razón falta algún antecedente o un documento, se da por rechazada la petición, cuando lo razonable sería que previo a rechazar, un fiscalizador se comunique con uno y le diga, mira, falta este documento, y ahí le damos curso. Eso quizás podría ser Sí, por lo mejor, menos ¿no? en la práctica a mí me ha pasado eso, digamos, que hago presentaciones, peticiones administrativas y se comunican por mail, ¿eh? Y te dicen, oye, previo a aceptar o rechazar la petición, nos faltó tal documento. Entonces, y te dan un plazo perentorio Sí. para aclarar. Pero Lo están haciendo. No, por lo menos claro. en algunas situaciones que hemos realizado en peticiones administrativas, principalmente de renta o solicitudes de, ¿cómo se llama?, de cambio de razones sociales, nombres, etcétera, no han comunicado previamente, previo a rechazarlo. Y hemos complementado la solicitud y ha seguido el trámite. Ahora, lo que sí nos llama la atención es el plazo, porque una vez que tú presentaste, pasaste la primera etapa y te dicen, bueno, el servicio tiene plazo 4 meses para responder tu petición. Y tú dices, pero ¿cómo si estoy haciendo un cambio de nombre? Ahora, en la práctica no se toman los 4 meses, pero igual, es decir, te llega un mail que te dice tenéis 4 meses, o, por ejemplo, ahora hicimos una petición administrativa para rectificar, solicitar la liberación de una declaración jurada de honorario, donde era verificar que en realidad los 3 boletas honorarios que recibió el cliente están contestes con la declaración jurada presentada, y el servicio me responde que se va a tomar 4 meses para verificar esa situación. Entonces, ahí donde dice, wow, es decir, aquí está bien, es decir, tienen harta pega, tienen harto trabajo, pero Pocos igual funcionarios. pocos funcionarios, pero igual hay casos que, bueno, hay modificaciones complejas donde sí, se requiere estudiar un poco más el caso, pero hay situaciones que en realidad no merita más de un par de horas para decir, sí, está bien, sigamos. Sí, quizás alineado con ese problema en la demora de analizar casos que quizás son menos complejos, yo creo que el Big Data o la inteligencia artificial podría hacer mucho, ¿ya? Hay un resquemor, un temor de que esta cuestión se impersonalice o despersonalice, perdón, y tenga problemas de fundamentación y de legalidad, pero existen muchas gestiones que se podrían hacer automáticamente en muy breve tiempo sin tener que esperar estos plazos holgados y haciendo reconocimiento de la falta de funcionarios. Entonces, yo vería positivamente esta posibilidad de tecnologizar un poco más la tramitación de ciertas actuaciones para que la actuación sea oportuna, ¿cierto? Y que se facilite el cumplimiento tributario. Yo creo que ahí hay una brecha todavía que corregir. Sí, sería un gran aporte poder que sean algunos trámites, ¿cómo se llama?, automatizados y que sean en realidad casi automáticos. Claro, sí. Bien, el otro derecho, tercero, el cuarto, perdón, ya estaba, que las actuaciones del servicio, y aquí agrega, constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización. Cualquier actuación, ¿ya? Claro. Primero, indique con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda, ¿cierto? Tiene que ser fundada. Ahí en la circular dice que hay ciertas actuaciones que no necesariamente tienen que ser fundadas, pero sí la mayoría. Debe indicar el plazo dentro del cual debe ser concluida. Aquí Por eso te dicen 4 meses, 6 meses, 2 claro, meses. pero tiene que ser un plazo Razonable. razonable, ¿cierto? Aquí, claro. Oportuno. Sí. Pero incluso hay procedimientos que no tienen plazo, y eso es inaceptable. Cuando un contribuyente es sometido a una citación, ¿ya? El servicio no Claro. tiene El un análisis de plazo la para... respuesta. Claro, la ley le obliga al contribuyente a aportar la información dentro del plazo de un mes. Puede pedir una prórroga, pero una vez que lo aporta, o sea, todo el estrés que significa reunir esa información, preparar una explicación, no existe ningún plazo para que el servicio resuelva.
Es el plazo de prescripción que tiene el servicio para resolver esa respuesta a citación, claro, que en este caso sería una liquidación. Pongamos, por ejemplo, el siguiente hipotético. El año tributario 2024, que acaba de terminar el 30 de abril, y el servicio te emite una citación hoy día, 2 de agosto del 2024. Y te dice, mira, ¿sabes qué? Tengo diferencia en tu declaración de renta de que tú presentaste en el año tributario 2024. Tienes un mes para darme respuesta. Tú diligentemente respondes antes de terminar el plazo, que sería el 2 de septiembre, y respondes al servicio. El servicio tiene plazo hasta el 27. 2 del 2027, es decir, hasta el 1 de agosto del 2027 para emitirte la liquidación. ¿Y qué pasa en estos 2 años y tanto? Es decir, el servicio no tiene ningún plazo para hacerse cargo de la respuesta del contribuyente, salvo ese plazo de prescripción que se había empleado por la emisión de la citación en 3 meses más. Entonces, ahí es donde yo te doy el punto que en realidad ahí el servicio debería decir, mira, ¿sabe qué? Si el contribuyente tuvo un mes de plazo para dar respuesta y me dio respuesta, yo tengo un mes de plazo para pronunciarlo. Sí, efectivamente el servicio utiliza la tesis de que en las citaciones su único plazo para resolver es la prescripción, ¿ya? Y yo lo he visto en algunos recursos y he visto que varios ex colegas, ¿cierto?, defienden esa posición, pero yo no la comparto en absoluto. Yo no la comparto en absoluto porque una cosa es el plazo de prescripción que tiene el servicio para revisar, para fiscalizar, ¿cierto? Pero otra cosa distinta es cuando inicia un procedimiento de fiscalización, ¿ya? El ejemplo que viste tú era el más extremo y que perfectamente puede pasar, ¿cierto? Cuando a uno le notifican una citación, no es como que le llegue un correo spam o una publicidad, es una alerta, ¿cierto?, de posible diferencia de impuesto con todo lo que eso significa. Hay un plazo muy corto para preparar el argumento, los antecedentes, y una vez que se presentan, también hay un efecto psicológico en el contribuyente en decir, bueno, ¿qué me va a responder el servicio? ¿Ya? Y tener que esperar una cantidad de años no tiene ninguna justificación. Si ya empezaste una citación, si ya iniciaste un procedimiento de fiscalización por una citación, no corresponde que el servicio se tome todo el plazo de prescripción. Ya se ató el servicio al notificar una citación a un plazo prudencial de término del procedimiento, por una lógica que quizás puede no estar expresamente en la ley, pero por una serie de principios de probidad y de eficiencia de la administración tienen que terminarse en un plazo breve. Así que ojalá que bueno, y no solamente la citación, hay otros procedimientos también que tienen estos problemas. La La emisión de giros. La emisión de giros, es decir, la semana pasada o antepasada comenzaron a llegar los giros de las liquidaciones que emitió el servicio el año 2021. Es decir, en el año 2021 hizo la citación, no se respondió la citación o no se condizo, esto todo centralizado, una forma que utiliza el servicio de fiscalización, no se respondió la citación, se emitió la liquidación, se notificó la liquidación y claro, el servicio está impedido de emitir el giro de esa liquidación mientras el contribuyente tenga los recursos que tiene, que es por ejemplo, puede ser la reconsideración administrativa o el reclamo ante el Tribunal Tributario, que son 90 días, y luego de eso el servicio se tomó los 3 años desde emitir la liquidación para emitir los giros. Entonces, hoy día nos encontramos con, no sé, cientos de contribuyentes que luego de 3 años les llega el giro, pero ya vienen con los intereses de reajuste y multa de 3 años porque la administración tributaria se tomó los 3 años que tenía para emitir las liquidaciones. Entonces, eso tampoco está bien. Yo creo que ahí, transcurrido el plazo que tenía el contribuyente para reclamar y no lo hizo, el servicio debería tener un plazo para emitir el giro, para que por lo menos esta cosa sea equitativa. Claro, ahí hay una falta de servicio, hay una actuación tardía de la administración, porque eso no es gratuito, ¿cierto? El reajuste que mencionas tú del artículo 53 es bastante gravoso, además de las multas por la demora, y es un argumento que uno debiera utilizar en el reclamo, ¿cierto? En la judicialización de una actuación tardía, en la espera, ¿cierto?
se modifica la ley. Y aquí, Eduardo, aquí solamente nos queda la RAF, porque ya está todo vencido. Entonces aquí nos queda apelar a la RAF y decirle al director, mira, en realidad aquí yo quiero que revise la actuación fiscalizadora por esto y por esto y por esto. Pero si no, hay que ir a pagar el giro o hacer un convenio pago, etc. Pero está pasando en la práctica y hay muchos giros que llegaron hace un par de semanas o la semana pasada respecto a estas liquidaciones del año, y son del año tributario 2018, es decir, 6 años después el servicio viene a cobrar. Es decir, aquí también hay una falta de diligencia del servicio que podría decir, mira, oye, tributario 2018 lo venía a cobrar ahora, ¿por qué no lo cobraste antes? Si lo podrías haber emitido el giro después de los 90 días que tenía el contribuyente para reclamar. Es decir, aquí hay que mirarlo por los dos lados. Sí, el procedimiento de recopilación de antecedentes también. Ese sí que es un procedimiento muy complejo, que tiene algunos problemas de legalidad. Claro, se entiende la lógica que hay una investigación por eventual delito tributario, ¿cierto? Pero cuando el Estado, el servicio, el director nacional opta por querellarse, se supone que en ese momento empieza un proceso investigativo, ¿cierto? Con una hipótesis más o menos concreta, pero mientras tanto el servicio tiene este procedimiento de investigación por delito tributario y se comporta como si se hubiese formalizado al contribuyente. No tiene derecho a saber qué le están fiscalizando, uno tiene que estar deduciendo a la luz de los antecedentes que le piden al contribuyente y eso no corresponde. Y además tiene un plazo súper largo. Algunos dicen que no tiene plazo, pero el artículo 59, si no me equivoco, tiene un plazo de 18 meses para los procedimientos de recopilación de antecedentes. Aplica eventualmente la caducidad, pero es muy opaco y es contrario un poco a la lógica de que si todavía el servicio no se querella, o el director no se querella, no corresponde que a uno lo traten como si estuviera formalizado por delito tributario. Entonces, sí, ahí hay otro ejemplo de procedimiento que quizás no está en línea con este derecho, con este derecho a que se establezca un plazo razonable, ¿cierto? De hecho, la propia ley dice que en todo procedimiento de actuación se debe indicar expresamente el plazo dentro del cual debe ser concluido. En una citación no aparece eso. Claro. Y dice, y en ausencia de un plazo dispuesto por la ley, por ejemplo, la citación no tiene un plazo en la ley, ¿ya? El director, mediante resolución, dispondrá los plazos dentro de los cuales las actuaciones deberán ser finalizadas. En un congreso que hubo el año pasado en la Universidad de Chile, yo planteé esta teoría. En el caso de las citaciones, por ejemplo, efectivamente la ley no establece un plazo para el término, pero, sin embargo, está esta disposición que establece que cuando no existe un plazo, el director tiene que establecerlo mediante una resolución. Y hasta ahora, no hay ninguna resolución que establezca un plazo de término para este tipo de procedimientos, así como otros procedimientos. Por lo tanto, habría un incumplimiento ahí de la autoridad en hacer cumplir esta norma y, por lo tanto, respetar este derecho del contribuyente. Sí, bueno, complementando un poco lo que tú mencionabas respecto de la recopilación de antecedentes, ahí uno en la práctica ve que un contribuyente se ve como un delincuente. Porque primero, todo el proceso de investigación que hay, no sé ahora, pero por lo menos hasta hace un tiempo atrás, no permitían que tú tuvieras copia de tu declaración que haces ante el funcionario, y menos de terceros. Es decir, no te pasaban, no te facilitaban la copia, sencillamente. Entonces, bueno, ¿cómo yo quedo con la declaración que hice ante el funcionario de impuesto interno? No te permitían. Y lo otro es la marca que te dejan, que es ese bloqueo de la causal de investigación por la subdivisión jurídica, que te cohíbe o que te tranca un montón de cosas que tú quieres hacer, porque, por ejemplo, no tenés derecho a condonación, no tienes derecho a una serie de otras cosas mientras estás siendo investigado. Es decir, todavía no ha sido ni siquiera sancionado, es decir, está siendo investigado. Y para eliminar esa observación es muy compleja. Muy compleja. Entonces, ahí hay que enfocar algunos esfuerzos en mejorar esa situación. Sí, yo creo que hay mucha infección en este procedimiento de recopilación de antecedentes, porque se suelen involucrar operaciones en que por arrastre caen muchos investigados, cuando quizá el delincuente es el que proporcionó la factura y quizá un par de proveedores, por ejemplo de IVA.
pero si este vendedor fraudulento realizó operaciones con varios, caben todos y todos en el fondo sufren estas limitaciones y este estrés que significa ser parte de un procedimiento de esta naturaleza. Y restricción no solamente en materia de documentos tributarios, también en caso de recuperación de IVA exportador. Los contribuyentes, digamos, siempre son sometidos a fiscalizaciones especiales previas y queda la desconfianza, entonces eso tiene que corregirse. No va en línea con los derechos del contribuyente. Si el servicio quiere iniciar una investigación administrativa previo a plantearle al director nacional que existen indicios de que existe un delito tributario, ese procedimiento no debiera, digamos, generar las dificultades que tiene hoy este procedimiento, la demora, las anotaciones, la opacidad y una serie de problemas. Bien. Otros derechos, que se informe la naturaleza y materia a revisar y el plazo para interponer alegaciones o recursos. Claro, se supone que si el servicio me quiere fiscalizar o quiere revisar, incluso ahora puede llamar por teléfono, ¿cierto? Para preguntar antecedentes por el medio más expedito, dice la ley. Siempre es necesario que se informe, bueno, qué materia, por ejemplo, pago de honorarios o servicios contratados durante el año, qué impuesto y qué año, ¿cierto? Esa tríada siempre debe respetarse y lo que le va a proporcionar al contribuyente la posibilidad, ¿cierto?, de reunir la información y defenderse correctamente. Entonces, es importante que frente a cualquier actuación del servicio se le informe al contribuyente, bueno, qué materia, qué impuesto y qué periodo, ¿cierto? El derecho a que el contribuyente se le certifique, previa solicitud del contribuyente, el plazo de prescripción que resulta aplicable. Creo que está también ahora la alternativa de pedir ese certificado online. Se informa a todo contribuyente de su situación tributaria y el estado de tramitación de un procedimiento de que es parte. Se admite la acreditación de actos, contratos o operaciones celebrados en Chile o en el extranjero. Ahora se modificó hace poco la circular en relación a ciertos documentos que se emitan en el exterior. Hubo una modificación en relación a las instrucciones sobre los documentos que tienen firma electrónica, entonces va un poquito en línea con este derecho. Se notifica al término de la actuación de que se trate, certificándose que no existen gestiones pendientes respecto a la materia y por el periodo revisado o que se haya fiscalizado. A mí me parece que esta norma es súper importante. Cualquier actuación, procedimiento, sea fiscalización o no, tiene que tener un plazo de término, ¿cierto? Eso es lo que se deduce de lo que leímos recientemente, aun cuando la ley no establezca que ciertos procedimientos no tienen término. Pero terminado un procedimiento, cuando el contribuyente quiere saber si le fue bien o no, ¿cierto? Tiene la posibilidad de pedirle al servicio que le certifique, dice expresamente la ley, que no existen gestiones pendientes. Esta certificación no la emite de oficio el servicio y la tiene que solicitar el contribuyente, pero sirve de alguna manera para sanforizar la posibilidad de que se vuelva a revisar lo mismo. ¿Ya? Se vuelve a revisar lo mismo con posterioridad. Eso está relacionado con el octavo bis número 5. Con el octavo bis número 5, ¿cierto? Que establece que el servicio no puede volver a revisar lo mismo que revisó en una citación, ¿cierto? O, no es solamente citación, o en otros procedimientos o revisiones que terminen con una rectificación, con un giro, una liquidación o una certificación. Resolución o certificación. Resolución o certificación. Por lo tanto, si existe un procedimiento de estos informales del artículo 33, 60, el contribuyente pide la certificación de que no existen gestiones pendientes, uno podría decir que con ese certificado el servicio ya no puede volver a iniciar ninguna fiscalización. Y eso tiene todo el sentido también, porque si el servicio me certifica que no existen gestiones pendientes, naturalmente no debiera requerirme por el 59, ni menos citarme, ni menos liquidar o girar un impuesto. Entonces, es como una especie de amojonar un poco, ¿cierto? Los pasos que, en el fondo, proporciona
un poco más de certeza jurídica al contribuyente, en el sentido de que cumplió con todo lo que le pidieron en un procedimiento, que no era citación, aportó la información, aclaró las cuestiones, y cuando, bueno, correspondió el término, tiene todo el derecho de pedir la certificación, y con eso no debiera no debiera volver a revisar el servicio. Sí, eso es importante porque en realidad, bueno, el servicio siempre ha dicho que, y antiguamente las revisiones del servicio terminaban indicándote que te habían revisado, pero esto era sin perjuicio de posibles fiscalizaciones que podía, de acuerdo a las facultades legales que tenía el servicio, dentro de los plazos de prescripción. Más o menos ese era el párrafo que te indicaba. Pero es importante señalar que en el caso de una citación, si el servicio te dice, mira, de acuerdo a la revisión de tus antecedentes, yo quiero que tú me acredites los gastos, no sé, viáticos, gastos de publicidad, por decir unas cantidades, y tú participas, respondes, el servicio dice, no, en realidad no estoy de acuerdo, te emite una liquidación y al final te gira el impuesto. Después no puedes decir, mira, ¿sabe qué? Yo quiero que otra vez me vuelvas a acreditar los gastos de representación, los honorarios, porque ya lo fiscalizaste. Es decir, ese caso es súper fundamental porque antes pasaba eso. Es decir, ya había una revisión de impuesto interno y te revisaban, no sé, los gastos de remuneración. Y ya tú lo acreditaste o acreditaste una parte, te liquidaban y después decía el servicio, no, ¿sabes qué? En el mismo periodo yo te quiero fiscalizar ahora los gastos de, no sé, los costos. No, pero si ya me revisaste. No, es que yo tengo la posibilidad de hacerlo y lo voy a volver a hacer. Eso ya no se puede hacer en realidad. Y eso es, en realidad, es muy bueno que esté contemplada la ley a que no te vuelvan a iniciar un nuevo procedimiento, porque si no va a ser eterno esto. Claro, mira, el tema de la materia, la materia viene a referirse un poco por ejemplo, al foco de la revisión, ¿cierto? Como tú mencionaste, el pago de honorarios. Y por lo tanto, si se cita por esa materia concreta y se vuelve a citar al contribuyente por el mismo año, mismo impuesto, pero otra materia, el director interpretó en la circular que regula este 8 bis que no queda imposibilitado porque es otra materia. De hecho, pone un ejemplo, creo que era las remuneraciones a directores, y otra materia era no me acuerdo, otro tipo de gastos, también en relación con el impuesto y el año, que no queda amarrado, ¿cierto?, a la imposibilidad. Claro, tiene todo el sentido, digamos, que esta limitación, en el fondo, no por el hecho de que se va a revisar una materia diferente, se puede volver, porque eso también es un estrés, ¿cierto? Ojalá que la ley de alguna manera o se interprete, ¿cierto? Que esta limitación exige que una revisión sea lo más ampliamente posible de las materias que comprenden un impuesto y un periodo específico, ¿cierto? Ojalá que, por ejemplo, se refiera a los gastos generales, gastos necesarios para producir la renta, más que a una cuestión puntual. Pero, claro, en principio, de acuerdo a cómo quedó la instrucción, al cambiar la materia... Lo menciona en la circular. Claro, se podría volver. Bueno, y hay varios derechos, ¿eh? No sé si valga la pena leerlos todos. Sí, vamos recién en el quinto y nos quedan un par de minutos en el programa. Yo no sé si hacemos, bueno, la idea es hacer otro programa después con los derechos, digamos, con los recursos que tienen los contribuyentes, ya de acuerdo a estos derechos y también a las actuaciones que tiene el servicio, como la RAF, etcétera. Entonces, no sé si complementamos con otro programa indicando los otros derechos que quedan, porque en realidad son bastantes, o lo analizamos ahora en forma rapidita, pero yo creo que mejor hacemos un 2. Sí, yo creo que es importante al menos dejar hecha la invitación a revisar este 8 bis, sobre todo para los asesores y los colegas abogados que están viendo este programa, porque es una norma muy, muy relevante que, como decía al principio, no es meramente valórica.
los contribuyentes tienen la posibilidad de hacer valer estos derechos, ya sea en una impugnación en contra del acto final, entiéndase liquidación, resolución o giro, ¿cierto? Cuando se presenta una reposición, un reclamo tributario, entre otros argumentos de forma y de fondo, uno también puede hacer valer infracciones a estos derechos del contribuyente. La citación se demoró mucho, qué sé yo, no hubo una atención oportuna, etcétera. Una serie de infracciones que se pueden mencionar en esa oportunidad, pero también la ley establece un mecanismo de impugnación de alguna manera más expedita para solicitar que se restablezca el imperio del derecho, ¿ya? Aquí el legislador incorporó al Código Tributario una especie de recurso de protección, ¿ya? Una especie similar al recurso de protección para infracciones de este artículo 8 bis y de otros derechos de los contribuyentes que pudieran estar en la legislación tributaria o incluso en la propia Constitución, ¿ya? Estos recursos se llaman recursos de resguardo, que se puede presentar ante el propio director regional o bien al director nacional cuando la infracción es del director regional. Tiene la particularidad de que se puede presentar en formato online, no requiere el patrocinio de ningún abogado y hay un plazo de 10 días hábiles administrativos desde el acto u omisión, desde la infracción al derecho, para presentarlo, y el servicio tiene un plazo muy corto para resolver, de 5 días. ¿Ya? Entonces, ¿conviene o no este recurso de resguardo? O sea, es lo que hay, es lo que hay, pero no está de más, ¿cierto? Porque no está en la estadística, pero yo he visto al menos resguardos que son positivos para el contribuyente, que efectivamente, porque esto lo revisa otro funcionario, ¿cierto? Distinto del que realizó el acto y está la instancia, yo he visto por lo menos en la reposición que existe la instancia de poder contrastar un poco los comportamientos de los funcionarios y puede ser un recurso que resuelva algún problema concreto, ¿ya? En contra de esta resolución, el contribuyente todavía puede ir al juez tributario a reclamar, ¿ya? Pero incluso puede ser que el contribuyente no presente un recurso de resguardo, sino que vaya directamente a presentar un recurso ante el juez tributario, en cuyo caso el recurso se llama vulneración de derechos. Vulneración de derechos. Claro, ahí hay un plazo diferente de 15 días judiciales para presentarlo. El problema sí que ahí se inicia un procedimiento judicial que puede demorar harto, ¿ya? Pero eso no impide que uno pueda pedir como una medida preventiva, provisoria, corregir el problema mientras se resuelve, ¿ya? Uno podría plantear una especie de orden de no innovar mientras se analiza en sede judicial, ¿ya? Entonces están esas dos alternativas: recurso de resguardo ante el servicio, recurso de vulneración de derecho ante el juez tributario, y también siempre está abierta la posibilidad de presentar un recurso de protección a partir ante la Corte de Apelaciones. A partir del problema que hubo de la circular sobre bebida alcohólica. Acá todo esto tampoco lo mencionamos. Sí, claro, yo veo positivo considerar esa alternativa del recurso de protección en el caso de algunas infracciones a los derechos del contribuyente. No hay que concentrarse en que solo tiene que ser el resguardo o la vulneración de derechos. Siempre está abierta la posibilidad de presentar un recurso de protección. Ahora hay que considerar la demora que puede tener este recurso, pero como digo, es lo que tenemos, ¿cierto? Quizás hay que mejorar un poco más, facilitar quizás que este recurso, cuando se eleva a la vía judicial, sea un poco más expedito, ¿ya? Pero lo importante es que sepan que existen estos recursos que hacen que estos derechos realmente tengan forma, independiente de que en contra de los actos finales uno pueda representar alguna infracción a estos derechos. Sí, mira, es importante conocer estos recursos que uno tiene cuando uno cree o siente que de alguna forma han sido vulnerados los derechos que están consagrados en este artículo 8 bis y también en el 8 ter, ¿ya? Que es el tema de la facturación.
Entonces, es importante conocer y cómo hacerlo, digamos, cómo ejecutarlo. La misma circular que estábamos conversando habla del recurso de resguardo, ¿ya? En la circular 12 del 21. 12 del 21. Más adelante, primero enumera y se hace cargo de cada uno de los derechos del contribuyente. Y después menciona el tema del recurso de resguardo, los procedimientos, etcétera, que se tienen que hacer. Es decir, se ve un procedimiento que en realidad en la práctica, digamos, en la teoría se puede ver sencillo, pero en la práctica parece que es un poquito más complejo de lo normal. Y generalmente el tema de recurrir al TTA ya es un tema netamente personal. Es decir, la mayoría de los contribuyentes, todo lo que tiene que ver con el ámbito judicial, como que le saca un poco el quite, pero si realmente tú tienes tus derechos vulnerados, yo creo que es bueno recurrir a esta instancia de reclamar por la vulneración de derechos. Ahora, hacerlo en la práctica tampoco es fácil, y yo por eso te mencionaba que nosotros podemos hablar un poquito más en extenso en un próximo programa respecto de estos recursos que ahora mencionamos, pero hacerlo un poquito más en extenso y ver un poco más cómo se tienen que hacer, qué procedimiento, etcétera. Porque en realidad igual uno puede ir sin abogado a estos recursos. No es la idea. ¡Ah! Y sin asesores. Sin asesores tampoco. Claro, no, yo siempre recomiendo tener a alguien ahí que tenga un poquito más de conocimiento para que nos vaya bien, dijo. Claro. Ya, pues yo creo que hemos abordado lo principal, la contingencia y los derechos del contribuyente, así que esperamos que tenga buena acogida este programa y para poder seguir avanzando en hartas ideas que queremos realizar. Ya pues, Eduardo, que tenga un buen fin de semana. Ojalá puedas aprovechar también estar en familia y que el clima se comporte y estar bien resguardado, ¿no? Igualmente, Pedro, y saludamos a nuestros oyentes en todo Chile y también en otros países, ¿eh? Así que buena. los saludamos, ¿eh? También, pues. Bien, que estén muy bien. Hasta luego. Igual, nos vemos.